Muy bien, hermanos, tengan todos buenas tardes. Vamos a empezar en esta tarde. Nuestro pastor, hermanos, tendrá el tema de las 7 a 7 y media en cuanto esté la transmisión en vivo. Entonces el pastor terminará ahí. Vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre que moras en el altura de los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora, Señor, tu pueblo se siente dolido, Señor, por la pérdida de un amigo, un hijo tuyo, Señor, en el cual se le quiere, se le aprecia en esta iglesia, Señor. Te pedimos que en esta hora, Señor, al abrir tu palabra, que podamos comprender la esperanza que tú nos das a cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos a entender el mensaje que nos trae, Señor, y que pueda tocar nuestra vida y nuestro corazón. Bendice al pastor que expondrá tu palabra en esta hora y que tu Santo Espíritu pueda estar con él en este momento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio nuevamente encontrarnos aquí en la casa del Señor. Y antes de comenzar, quisiera que allí en los controles pusieran el himno 371 del Himnario Nuevo. Jesús te ama. No lo tienen, pastor, ellos aquí en español. Ellos no tienen el himno. No creo. Bueno, si tienen internet lo consiguen por YouTube. Oh, no sé. Vamos a ver si lo ponen, así comenzamos con ese himno. El tema de hoy es un tema que nuevamente vamos a hablar del lugar santo, porque en el lugar santo hay 3 muebles. Ayer vimos un mueble, el primero, siguiendo el orden que tiene el libro de Apocalipsis. Una cosa muy interesante es que Apocalipsis está escrito según el orden del santuario. Cuando yo estaba estudiando el programa doctoral, realicé mi tesis justamente en ese tema, en el tema de que el libro de Apocalipsis sigue exactamente el orden del santuario, con un detalle que hay que aclarar. La parte terrenal que cumplió Cristo aquí en la tierra, que es la entrada al atrio, el altar del sacrificio y la fuente de lavamiento, eso se cumplió aquí en la tierra, porque Cristo llegó al campamento, Él nació en el campamento. Luego, llegado el momento, Él camina hacia el santuario y entrega su vida en el altar del sacrificio. Pero al tercer día resucita en el lavacro, porque el lavacro, como lo habíamos visto, es sinónimo de regeneración, de resurrección, de restauración. Entonces, Él ahí resucita y asciende al cielo, dice las Escrituras, y se sienta a la diestra de la majestad de los cielos. Entonces, cuando asciende al cielo, es lo que vamos a ver ahora, lo que vimos ayer en el candelabro de las 7 lámparas, y lo que vamos a ver hoy, que es la mesa de los panes. Bueno, cuando esté el sonido, entonces
Lo invito para que se pongan de pie y vamos a entonar las estrofas del himno 371, Jesús te ama. Gracias te doy por darme esperanza, que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio, que me dio la salvación. Jesús te ama, Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús, hoy te invito, dame tu corazón. Gracias te doy por darte alabanza y feliz poder cantar. Gracias te doy por dar vida eterna, que en breve de gozar. Jesús te ama, Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús, hoy te invito, dame tu corazón. Los invito a estirar el rostro para tener una corta oración. Bendito Dios y Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora y por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque nos permite en esta hora un grupo de tus hijos congregarnos aquí en tu casa de oración para aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu presencia esté aquí por medio de tu Santo Espíritu, para que se manifieste con poder en este lugar y también en nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces ahora a comenzar con la presentación. Vamos a esperar que coloquen nuevamente en la pantalla el tema de esta noche. Sé que hay un poquito de dificultad porque la tecnología es un poquito diferente, la que tienen aquí a la que yo diseñé el PowerPoint. Entonces por eso hay un poquito de dificultad. Así que vamos a tener un poquito de paciencia. Entonces, como le decía, el desarrollo del libro de Apocalipsis comienza en el capítulo 1 diciendo: porque estuve muerto y resucitó, el primogénito de los muertos. O sea, allí está implícitamente en ese versículo del capítulo 1, versículo 5 de ahí en adelante, implícitamente está que Cristo vino a este mundo, fue crucificado y ascendió a los cielos. Y después Juan recibe la visión del candelabro, porque él escucha una voz de trompeta y cuando mira hacia atrás se encuentra con 7 candelabros de oro, y entre los candelabros estaba uno como el Hijo del Hombre, es decir, estaba Cristo Jesús. Así que el primer mueble que se muestra en Apocalipsis es el candelabro. El segundo mueble que vamos a ver ahora es la mesa de los panes de la proposición. Ahí está el mismo versículo que ayer lo presentamos en Hebreos 9:2. Nuevamente una visión general del lugar santo y del Santísimo.
Y Pablo dice, porque en el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, que ya lo vimos, la mesa y los panes de la proposición. Es decir, lo que está aquí hacia abajo, ustedes ven que está frente al candelabro, allí está la mesa con los panes de la proposición. Y vamos a ver por qué el Señor puso ese mueble allí con esos panes. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí, dice el Señor. ¿De qué manera? Continuamente. Fíjese que la palabra continuamente aparece en el altar del sacrificio, que había un sacrificio continuamente. Mañana y tarde, mañana y tarde. Y como habíamos dicho, entre esos dos sacrificios había muchos más sacrificios. El agua tenía que estar limpia continuamente. Todos los días se ponía agua limpia para que el sacerdote al entrar como al salir del tabernáculo se pudiera lavar las manos y los pies. El candelero tenía que estar ardiendo continuamente. Y el pan tenía que estar puesto en la mesa continuamente también. Entonces, a eso se le llama el servicio continuo o el continuo. Daniel le dice el continuo. Ahí está la orden de Dios. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Ahí ustedes ven como una fuentecita, un recipiente donde ahí se ponía incienso puro y eso largaba su aroma encima de los panes. Los panes tenían que ser sin levadura porque, como ustedes conocen en la palabra de Dios, y lo vamos a rectificar aquí, la levadura es sinónimo de pecado, porque es la fermentación, digamos, del pan. Y lo mismo pasa con el jugo de uva. El jugo de uva fermentado produce alcohol y entonces eso es corrupción. Y como el pan representa a Cristo, que aquí lo vamos a verificar también, y la sangre y el vino representa la sangre de Cristo, tenía que ser ambas cosas, la sangre pura sin pecado y el cuerpo de Cristo sin pecado también. Entonces, los panes sin levadura se cocinaban con harina y aceite de oliva puro, machacada, dice allí. Y para la libación, como ustedes ven allí copas y ven una jarra, para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Para los que no entienden de qué se trata la libación era parte del ritual para después que estaba el corderito sacrificado y cortado en pedazos sobre el enrejado del altar del sacrificio, entonces se usaba vino y se rociaba sobre el sacrificio o en el piso. Eso era parte del ritual, como señal del derramamiento de la sangre preciosa de Cristo Jesús en su sacrificio. Eso es la libación. Ahí ustedes tienen el concepto de el pan con levadura. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, dice ahí, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Ahí está bien claro, la levadura sinónimo de malicia y de maldad. Y mire lo que dice después el versículo. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que el pan sin levadura representa la verdad. ¿Y quién dijo que era la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la verdad y la vida. Así que
allí ustedes ven que el pan representa a Cristo, pero Cristo lo dijo de otras maneras también. Por ejemplo, Él dijo, bueno, vamos a empezar por que representa la palabra de Dios. Por ejemplo, Él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el pan representa la palabra de Dios. Luego en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que el pan sin levadura representa la verdad y la sinceridad, decía Pablo. Pero también la verdad representa la palabra de Dios, porque ahí lo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También vimos que Cristo es la verdad. Por eso el Señor dice que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Por eso el Señor también en otra parte del Evangelio, Él dice que Cristo, Él dice, mi carne y mi sangre. Mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Y entonces los discípulos quedaron un poco confusos, porque parecía que el Señor estaba hablando algo como que había que comer a Cristo y comer y beber de su sangre, algo así tipo de caníbal. Pero no, en realidad lo que estaba diciendo el Señor es que el cuerpo de Cristo representa la palabra de Cristo. Y lo vimos a través del pan. El pan representa a Cristo, pero el pan representa la palabra. ¿Y el pan para qué sirve? ¿Para qué ustedes utilizan el pan? Para comer. Quiere decir que cuando uno come el alimento, cuando uno come el pan se digiere y se integra a nuestro cuerpo. Y por eso nosotros tenemos energía y podemos seguir viviendo. Si nosotros dejamos de comer, nos morimos. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que estar constantemente nutriéndonos. ¿De qué? De la palabra de Dios. Porque estamos hablando a nivel espiritual, no estamos hablando a nivel físico. Entonces, el pan es una comparación. Como el pan real nos sirve para alimentarnos físicamente y tener vida y tener energía y salir a caminar, a trabajar o lo que sea, espiritualmente nosotros tenemos que alimentarnos del pan de vida que es Cristo Jesús, que está representado en la palabra de Dios. ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿qué es entonces la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es la doctrina de Cristo. Entonces, tenemos que comer de la palabra de Dios y beber de la doctrina de Cristo, la doctrina correcta, la doctrina verdadera. Eso es lo que está diciendo simbólicamente el Señor cuando dice que su cuerpo es la verdadera comida y su sangre es la verdadera bebida. Ustedes recuerdan los pasajes donde Cristo multiplica los panes y los peces. Hay dos milagros. En uno decían que solamente contando los hombres habían 5,000. Y en la otra parte decía que había 4,000. El punto es que sobró pan. En un caso sobró 12 canastas y en el otro sobró 7 canastas. Ahora, ¿por qué no sobró otro número de canastas? Sobró 12 y sobró 7. El número 12 es la totalidad. La totalidad del pueblo de Dios está representada por el número 12, porque el pueblo de Dios está representado por 12 tribus. Cuando Cristo eligió sus apóstoles, sus discípulos, Él eligió 12. No eligió 14 ni 10, 12. Así que el número 12 representa la totalidad. Pero el número 7 representa la perfección. ¿Ven? Que todo es perfecto. Por lo tanto, en la casa del Señor
hay perfecta suministro de pan para aquel que quiera ir a comer de la verdadera fuente. Amén. Por el número 7 representa perfección. En la casa de mi padre hay abundancia de pan para que su pueblo esté alimentado. Pero eso lo vamos a ver a medida que avancemos. El Señor dice que el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿De qué trono está hablando el Señor aquí? Cuando el Señor ascendió a los cielos, Él no fue al lugar santísimo, porque generalmente las personas dicen que el trono de Dios está en el lugar santísimo. Y es correcto, hay un trono en el lugar santísimo que está representado por el arca del pacto. Eso estamos de acuerdo, no hay discusión. Pero resulta que hay otro trono en el lugar santo. Y eso está representado casualmente por la mesa de los panes de la proposición. Eso lo dice Apocalipsis. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pablo dice en otra parte que el Señor ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Se sentó a la diestra de Dios. Pero si fue al lugar santo, ¿en dónde se sentó? Se sentó pues en el trono que está representado en la tierra, en el trono del cielo, pero en la tierra está representado por la mesa de los panes. Mire este otro versículo de Apocalipsis. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Qué es lo que hay ahí en esa figura? ¿Qué es lo que hay delante de la lámpara de fuego? ¿Qué es lo que hay? La mesa de los panes de la presencia, o la mesa de los panes de la proposición. Y por eso hay 2 pilas de 6 cada uno. Quiere decir que una pila representa al Padre y la otra representa al Hijo, porque Él se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad de los cielos. La mesa se llama la mesa de la proposición o la mesa de los panes de la presencia de Dios. Quiere decir que allí está Dios manifestado. Vamos a seguir adelante. Los panes de la presencia exaltaban al Shabbat. ¿Qué vimos nosotros que exaltaba el Shabbat primero? ¿Qué cosa vimos en lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué era lo que exaltaba el Shabbat de lo que vimos hasta ahora? ¿No se acuerdan? El sacrificio. El sacrificio continuo. Todos los días se sacrificaban 2 corderitos. Pero en Shabbat, es decir, el sábado, en el 7º día de la semana, se sacrificaba el doble. 2 corderitos en la mañana y 2 corderitos en la tarde. Es decir, 4 corderos en el día. En el caso de la mesa de los panes, también los panes de la presencia exaltan al Shabbat. Porque mire el versículo como dice. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Yahweh en nombre de los hijos de Israel como pacto perfecto. ¿Qué día se cambiaban los panes? Se sacaban los panes ya viejos y se ponían los panes recién horneados en Shabbat, para otro elemento más del santuario que exalta el día del Señor. El verdadero día del Señor es el 7º día. Amén. Aquí está bien representado. Entonces, ¿qué pasaba ese sábado? Había un ritual donde venía un grupo de sacerdotes, quitaban los panes de la semana anterior y por ser sin levadura permanecían bien sin corromperse durante toda la semana. De hecho, esos sacerdotes se comían esos panes, los panes de la semana anterior.
y se volvía a poner panes nuevos sobre la mesa, recién horneados en Shabbat, exaltando justamente el verdadero día del Señor. Vamos a seguir avanzando. Los panes representan a las 12 tribus, o es decir, al pueblo de Dios, o lo que es ahora la iglesia. Porque el Señor, cuando mandó a cocinar los panes, como dice allí, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas en nombre de los hijos de Israel. Quiere decir entonces que en esos panes de la presencia, en esos panes de la proposición, estamos representados nosotros. En aquel tiempo era el pueblo hebreo, pero en la actualidad, en esos panes de la presencia de Dios, estamos nosotros representados. Porque ahora nosotros somos pueblo de Dios. Antiguamente era el pueblo hebreo, pero ahora somos nosotros. Por lo tanto, allí estamos nosotros representados. Y mire el versículo que dice allí el profeta. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y tal vez alguno no entienda qué estaba diciendo el profeta aquí. Escuche una cosa. Cuando nosotros nos alimentamos de ese pan espiritual que representa a Cristo, nosotros como sus seguidores nos transformamos también en pan, porque también estamos representados allí. ¿Quedó claro eso? Pero el Señor quiere que de la medida que nosotros nos alimentamos con el pan de vida, que es Cristo Jesús, compartamos ese pan. Y cuando Él dice que lo echemos sobre las aguas, ustedes saben que allí en Apocalipsis 17:15, hay una clave muy interesante que dice: y las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que las aguas representan, ¿qué cosa? Gente, pueblo. Pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. No queda excluido nadie, todos entran aquí. Y el Señor te dice: echa el pan sobre las aguas. Es decir, te está diciendo: comparte con otros lo que tú conoces. Comparte tus testimonios, cómo el Señor un día te llamó y tú respondiste: heme aquí, envíame a mí. Amén. Y por eso estás aquí, porque tú escuchaste la voz de Dios de alguna manera, no escuchaste una voz audible así sobrenatural. Porque mucha gente cree que escuchar la voz de Dios es escuchar una voz sobrenatural. Dios te puede hablar así si quieres, pero a veces el Señor te puede mandar uno de sus fieles seguidores y te puede decir una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Y es Dios que te está hablando a través de ese hermano o de esa hermana, o de un niño, o de un anciano. Entonces Dios te hizo el llamado y tú has respondido, y por eso estás aquí. Pero el Señor te dice: tú tienes que alimentarte, comer de este pan para que vivas para siempre, el pan espiritual que es Cristo Jesús, y tú a la vez te transformas en pan, pero ahora tú tienes que echar ese pan sobre las aguas. Echar ese pan sobre muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Te está diciendo: no te tienes que irte lejos, no te está diciendo que te vayas lejos, que te vayas a la China o que te vayas a África. En tu círculo más cerrado, que puede ser tu familia, que puede ser tu entorno de trabajo o tu entorno de estudio, el Señor te dice: echa tu pan sobre las aguas. Y tú no sabes cuántos días, no te preocupes, porque el Señor simplemente te dice que tú lo eches. De ahí en más, el Espíritu Santo es el que trabaja. Amén. Por eso Pablo dice en otra parte: